ocasión vamos a resolver el examen de selectividad de Física de Andalucía de 2017, en concreto la opción B de las dos que hay. El examen consta de 4 preguntas que podéis ver aquí. Una primera de gravedad, campo gravitatorio, una segunda de campo eléctrico, una tercera, según veo, de ondas parece, y una cuarta de física nuclear. Bien, dicho eso, vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. En un apartado A se nos dice que, haciendo uso de consideraciones energéticas, deduzca la expresión de la velocidad mínima que habría que imprimirle a un objeto de masa m sobre la superficie de un planeta de radio r para que se saliera de la influencia del campo gravitatorio de dicho planeta. Es decir, para que tenga suficiente energía como para poder mandarlo al infinito con velocidad cero cuando llegue allí. Entonces, vamos a calcular lo que se llama la velocidad de escape de forma teórica. Como sobre ese cuerpo de masa m solamente actúa la gravedad, que es una fuerza conservativa, se conservará la energía mecánica del sistema, es decir, la energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. Es decir, energía mecánica inicial será energía cinética inicial más energía potencial inicial, tiene que ser igual a energía cinética final, cuando esté en el infinito, más energía potencial final. La energía cinética final va a ser cero, porque la velocidad del cuerpo cuando llegue allí queremos que sea cero, por lo cual esta vale cero. La energía potencial final también será cero. Como vemos, cuando se calcula la energía potencial aparece un factor R, la distancia, en el denominador. Si la distancia es infinita, esta energía va a valer cero. Por lo cual, esto vale cero también. Es decir, energía cinética inicial, 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado, velocidad de escape le hemos llamado, energía potencial, que como sabéis vale menos g, masa del planeta, masa del cuerpo, entre distancia, es decir, en este caso el radio del planeta, porque está sobre la superficie, eso ha de ser igual a cero. Este término que está restando me lo llevo allí sumando, y me queda algo así. Si os fijáis, la velocidad de escape no va a depender de la masa del objeto, porque se nos va. Y despejando la velocidad, el 2 pasa multiplicando y el cuadrado como raíz. Es decir, la velocidad de escape será la raíz cuadrada de 2gm, masa del planeta, entre el radio del planeta. 2g, masa del planeta, entre el radio del planeta. Y esto era lo que se nos pedía. Con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, en un apartado B se nos dice que un satélite español se diseña para que tenga una masa de 1.400 kilogramos y la velocidad de la órbita sabemos que es 7.611,9 metros por segundo menos 1. Calcule razonadamente cuál será la energía potencial gravitatoria de dicho satélite cuando se encuentre en órbita. Bien, como sabemos, para calcular la energía potencial vendrá dado por la expresión menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, en este caso, dividido entre r, siendo r la distancia desde el centro de masa de la Tierra hasta el del satélite. Bien, esto sería r, ¿no? Claro, el problema es que no conocemos r. G, si no lo dan en el enunciado, la masa de la Tierra también y la masa del satélite. Necesitamos determinar r. Para ello, sabemos que la fuerza responsable del movimiento circular, es decir, esta va a ser la fuerza gravitatoria, pero es una fuerza centrípeta, es decir, el que en este caso la fuerza centrípeta sea la fuerza gravitatoria, es decir, la fuerza responsable del movimiento circular es la fuerza gravitatoria, significa que la fuerza centrípeta, como sabéis, sería mv, masa del satélite, v cuadrado partido por r, tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria, cuyo módulo vale g, masa de la Tierra, masa del cuerpo, dividido entre r cuadrado. De aquí se me va, por ejemplo, la masa del cuerpo, se me va esta r con el cuadrado. Si despejo v cuadrado, me quedaría que sería igual a g m partido por r. Es decir, la energía, si os fijáis, esto sería v cuadrado. Es decir, la energía potencial gravitatoria la puedo poner como menos v cuadrado por la masa del objeto. Los datos los tenemos allí, es decir, la energía potencial sería menos 7.611,9 al cuadrado, metros cuadrados
por segundo a la menos 2 por la masa del objeto, que hemos dicho que son 1400 kilogramos. Es decir, la energía potencial, hago cuentas con la calculadora, a mí me da menos 8,11 por 10 elevado a 10 julios, que sería la energía potencial pedida. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos a intentar resolver el ejercicio 2. Explica cómo se define el campo eléctrico creado por una carga puntual. De acuerdo. A ver, si tenemos una carga, si la carga es positiva, el campo eléctrico en un punto cualquiera P, que esté situado a una distancia R, vendrá dado por la expresión siguiente. K, que es una constante que, como sabéis, depende del medio, normalmente en el vacío pues es 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga dividido entre la distancia al cuadrado por un versor unitario, vamos a llamarle U sub R, que esté en la dirección de la recta que une la carga y el punto, y con este sentido, apuntando, saliendo de la carga. ¿De acuerdo? Este sería el vector unitario U sub R. Entonces, esto nos daría el campo creado por una carga en un punto. ¿Qué ocurre? Si la carga es positiva, el campo tendrá la misma dirección y sentido que el versor, que U sub R. Es decir, si esto fuera más Q, el campo sería hacia afuera. Si lo que tenemos es una carga negativa, en un punto creará un campo cuyo módulo vendrá dado por KQ partido R cuadrado, pero la dirección la misma de la recta que une la carga y el punto, pero el sentido apuntando hacia la carga. ¿De acuerdo? Entonces, cargas positivas tenemos que las líneas de campo son salientes y cargas negativas son entrantes hacia la carga. Bien, se nos pide también que calculemos si tenemos una carga más Q y otra menos 2Q, una carga negativa, con el doble de valor que la positiva, se nos pide calcular el campo eléctrico creado por estas dos cargas en el punto medio del segmento que las une. Bien, he tomado la dirección del eje X hacia la derecha, entonces, como la carga Q es positiva, el campo en el punto M va a ir, vamos a llamarle carga 1 por ejemplo y carga 2, para poder decir que el campo que crea la carga 1, E sub 1, va hacia allí, es saliente de la carga. El campo que crea la carga Q sub 2, como es negativa, tiene que apuntar hacia la propia carga, pero además, como está a la misma distancia que Q y tiene el doble de carga en valor absoluto, el campo será el doble de intenso, es decir, este será E sub 2. Con lo cual, si yo quiero calcular el campo total en el punto M, vamos a llamarle E sub M, será el campo que nos cree la carga 1 en el punto M más el campo que nos cree la carga 2 en el punto M. Dada la geometría del problema, el campo que cree la carga 1 sería K por Q partido por R cuadrado dirección Y, porque el campo va hacia allá, en el sentido creciente del eje X. El campo que crea la carga Q sub 2 sería K por 2Q dividido entre R cuadrado dirección Y. He puesto aquí que el sentido es el del versor Y porque, fijaros, el que la carga sea negativa significa que si yo tengo el vector U sub R saliente de la carga, al calcular el campo, que sería K por menos 2Q partido por R cuadrado versor U sub R, esto me saldría, el versor U sub R, como vendría hacia aquí, sería menos el versor Y, tendría menos dirección Y, U sub R, por lo cual si yo esto lo pongo así sería menos 2KQ partido R cuadrado y U sub R sería menos I. Menos por menos más, esto tiene dirección Y como yo lo he puesto. De todas formas, os podéis ahorrar esto simplemente siendo un poco coherente el dibujo. Si es una carga negativa, apunta hacia la carga, por lo cual va a tener dirección Y. Y no os preocupéis más del sentido, ¿vale? R simplemente representa la mitad de la distancia que hay entre las dos cargas, es decir, R sería esto. ¿De acuerdo? Si queréis, si están separadas una distancia D, pues R sería de medios. Dicho esto, la suma de esto sería el campo total en el punto M, lo pondríamos como 1 más 2 veces, 3 veces KQ partido R cuadrado, dirección Y.
Si queréis, podéis poner R como D medios y os saldría como 3KQ partido por D medios al cuadrado, siendo D la distancia que separa las dos cargas. Esto sería 3KQ D cuadrado y debajo 4 partido por 4. Este 4 subiría arriba multiplicando, por supuesto, dirección Y. Y 3 por 4, 12. KQ partido D cuadrado dirección Y sería el campo creado por las dos cargas en el punto medio, siendo D la distancia de separación entre las dos cargas. Si no, pues lo dejáis así, siendo R la distancia que hay desde la carga hasta el punto medio. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos formas sería correcta. Con esto hemos terminado este apartado. En un apartado B se nos dice determinar la carga negativa, es decir, esto, voy a ponerlo así, sería una carga negativa de masa M 3,8 gramos, o si queréis 0,0038 kilogramos, o 3,8 por 10 elevado a menos 3 kilogramos, como os guste más, para que permanezca suspendida en un campo eléctrico cuyo módulo es 4500 newton coulombio menos 1. Hago una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre ella y determinar la carga negativa. Vamos a ver. Si la carga está suspendida en el aire, evidentemente sobre ella actúa la fuerza peso, que es mg, ¿no? Masa de la carga por aceleración de la gravedad. Claro, para contrarrestar esta fuerza necesitamos la fuerza electrostática, la que el campo eléctrico ejerce sobre la carga, que necesariamente tiene que venir en la misma dirección que el peso, es decir, la vertical, pero con el mismo módulo y sentido opuesto. Vamos a llamarle esto la fuerza electrostática, F sub E. Los módulos de estas dos fuerzas obviamente han de ser iguales. Y tened en cuenta que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una carga viene determinado por la expresión F igual a Q por E. Necesariamente, si es una carga negativa, la fuerza va a tener la misma dirección que el campo E, pero sentido contrario. Por lo cual, necesariamente el campo electrostático tiene que venir para abajo. Este sería el campo E. ¿De acuerdo? Es decir, aquí si queréis ponerlo de forma vectorial, tal y como está el problema, podemos decir que es dirección menos J. Por otro lado, los módulos de estas dos fuerzas han de ser iguales, es decir, el módulo de la fuerza electrostática ha de ser igual al módulo de la fuerza peso. La fuerza electrostática, como sabéis, se calcula como la carga por el campo. Eso ha de ser igual a mg. Es decir, ya puedo determinar la carga en valor absoluto. Es decir, la carga ha de ser igual a la masa por g, la masa de la carga, por la aceleración de la gravedad, dividido entre el campo eléctrico. La masa la tenemos ahí, 0,038 kilogramos, g, 9,8 metros segundo menos 2, me lo dan en el enunciado, y el campo electrostático, que lo tengo por aquí, es el módulo 4500 newton coulombio menos 1. Hago cuentas con la calculadora. Vale, si yo no me he equivocado, me da 8,28 redondeando por 10 elevado a menos 6 coulombios. Lógicamente, como la carga sabemos que es negativa, esto era el valor absoluto de la carga va a ser de menos 8,28 por 10 elevado a menos 6 coulombios. O también podríamos decir 8,28 microcoulombios. Bien, con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a intentar resolver el ejercicio 3. Un apartado A es un poco teórico, se nos dice ¿qué es una onda electromagnética? No me voy a meter en esto porque como ya lo hice creo recordar en el ejercicio de junio, la opción A, junio de 2017, opción A, podéis verlo ahí, ¿de acuerdo? Para no alargar mucho los vídeos. Si una onda electromagnética que se propaga por el aire penetra en un bloque de metacrilato, se nos pide en concreto justifique qué características de la onda cambian al pasar de un medio a otro. De nuevo una cuestión teórica, así que pasaré muy de largo por ella. Al pasar una onda de un medio con índice n-1 a otro con índice n-2, pues hay una serie de características que cambian y otras que no. Por ejemplo, la frecuencia no cambia. Es decir, no cambia la frecuencia y en consecuencia tampoco cambia el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia, 1 partido por la frecuencia. Sí que cambia la longitud de onda. La longitud de onda y en concreto pues también el número de ondas K. Cambia la dirección de la propagación, es decir, como sabéis, pues vendría dado por la ley de Snell.
Si el índice n-2 fuera mayor que n-1, pues vendría así, ¿verdad? Se desviaría de la trayectoria. Excepto, claro, si la incidencia es normal, en ese caso no cambiaría la dirección. Si se incide así, perpendicular completamente, seguiría en la misma dirección, es el caso en que no. Pero normalmente va a cambiar la dirección. Va a cambiar la velocidad de propagación. ¿Por qué? Porque tenemos un medio con un índice de refracción diferente. Y el índice de refracción, como sabéis, viene dado por el cociente entre la velocidad de la luz, que es una constante, y la velocidad de propagación en el medio. Bueno, y poco más que deciros ya de esto. Ya, como he dicho, las cuestiones teóricas pasaré muy de largo por ello. Lo miráis en vuestros libros de apuntes y lo tenéis ahí perfectamente explicado. En un apartado B se nos dice que el campo eléctrico asociado a una onda electromagnética viene dado por esta expresión, todo en unidades del sistema internacional. Entonces, se nos pide que calculemos su frecuencia, longitud de onda y el índice de refracción del medio. Se nos da para ello como dato la velocidad de la luz. Pues vamos a empezar. Frecuencia. Fijaros que la pulsación del medio, la omega, sería 10 elevado a 8 por pi. Pero nosotros sabemos que omega va a ser 2pi. Bueno, iba a poner partido por el periodo, pero como me pide la frecuencia, voy a poner 2pi por la frecuencia, ¿de acuerdo? Omega es 2pi por la frecuencia. Si de aquí despejo la frecuencia, sería omega dividido entre 2pi. Es decir, 10 elevado a 8 pi, esto sería radianes partido, radianes segundo menos 1, entre 2pi. Se me va esto, y esto me quedaría 10 entre 2, 5 por 10 elevado a 7 hercios, o segundo menos 1. Se nos pide la longitud de onda también. Este número que hay aquí, el coeficiente de la x, cuando tenemos la ecuación de la onda en esa disposición, pues es lo que se llama número de ondas. K es igual al número de ondas, en este caso 1,25. La unidad sería radianes metro menos 1. Pero por otro lado sabemos que K es igual a 2pi partido por lambda. Si yo despejo de aquí lambda, tendré que sería 2pi partido K, es decir, 2pi dividido entre 1,25. Bien, lo he hecho eso con la calculadora y me sale 5,03 metros, que sería la longitud de onda. Se nos pide también el índice de refracción. Sabemos que la velocidad de propagación en un medio siempre va a ser lambda por la frecuencia. O lambda partido por el periodo si tuviéramos el periodo, en este caso lo hacemos así. Lambda la he copiado de aquí, 5,03 metros, por la frecuencia, que la tenemos por aquí también. 5 por 10 elevado a 7 segundos menos 1, porque es una frecuencia. Hago cuentas con la calculadora y a mí me ha salido 2,515 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1, que sería la velocidad de propagación de la onda en el medio. Pero a mí no me han pedido la velocidad de propagación, me han pedido el índice de refracción. Como sabéis, el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. Es decir, en este caso sería 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1 entre 2,515 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1. Hago cuentas con la calculadora. Tras hacerlo con la calculadora me ha dado un índice de refracción de 1,19. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. En un apartado 4 se nos pide que describamos las características de los procesos de emisión radiactiva, alfa, beta y gamma. Es una cuestión teórica y sabéis que no me gusta desarrollarla mucho porque las tenéis en vuestros libros, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Hay 3 tipos de radiación: la alfa, la beta y la gamma. Se han elegido las primeras letras del alfabeto griego para ello. La emisión alfa consiste en cuando un núcleo se disocia emitiendo un núcleo de helio. Tenemos un núcleo, por ejemplo, Z, número atómico Z y número másico A. Se va a romper el núcleo de tal forma que va a emitir un núcleo de helio, que como sabéis es un núcleo 2,4, tiene 2 protones y 2 neutrones. Lógicamente, al perder 2 protones, el nuevo núcleo ya no va a ser X, le ponemos Y, va a tener Z menos 2 protones y ha perdido 4 nucleones, por lo cual será A menos 4. Un ejemplo de radiación alfa sería, por ejemplo, el radio 88226, que se desintegra, lógicamente pasaría a un elemento con número atómico 86, que es el radón 86, y 222.
más una partícula de un núcleo, más una partícula alfa que es un núcleo de helio. Este sería un ejemplo de emisión alfa. Con respecto a la radiación beta, en realidad hay dos tipos de radiación beta, la beta menos y la beta más. Yo voy a hablar, por ejemplo, de la beta menos. Lo que ocurre en este tipo de radiación es que un neutrón se va a transformar en un protón emitiendo un electrón y una partícula que se llama un antineutrino. Esto llevado a un caso práctico, pues si tenemos un núcleo con Z protones y Z menos A neutrones o A nucleones, si uno de los neutrones se transforma en un protón, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un nuevo núcleo que va a tener, lógicamente, un protón más, es decir, se va a transformar en Z más 1, pero va a conservar el número básico, lo único que ha cambiado es un neutrón por un protón. Además de esto se emite un electrón y un antineutrino. Un ejemplo de esta emisión sería, por ejemplo, el torio 90-234, mediante emisión beta menos, se va a transformar en GaN 1, tendríamos 91 de número atómico y eso es el protoactinio, se transformaría en protoactinio, no cambia el número de nucleones, 234, emitiendo un electrón y un antineutrino. Sería emisión beta menos porque estamos emitiendo electrones. Hay otra que es la beta más, en la que se emiten positrones. De la radiación beta más no voy a hablar, lo único que ocurre es que un protón se transforma en un neutrón emitiendo un positrón y una partícula que es un neutrino, que sería la antipartícula de esta de aquí. Entonces aquí lo que ocurre es que bajaría en la beta más el número atómico, es decir, tendríamos uno con un número atómico menos porque ha perdido un protón, se conservaría el número másico y se emitiría un positrón, que es la antipartícula del neutrón, y un neutrino, ¿de acuerdo? Y por otro lado la radiación gamma. La radiación gamma se produce cuando se emiten fotones de muy alta energía, es decir, fotones de muy alta frecuencia o de muy baja longitud de onda. ¿Cuándo ocurre esto? Pues normalmente cuando un núcleo está excitado, está en un estado excitado y vuelve a su estado fundamental. Eso lo hace emitiendo un fotón de muy alta energía. En concreto, este fotón estaría en la región gamma, por eso se le llama radiación gamma. Entonces, se produce cuando tenemos núcleos excitados. Núcleos, no estoy diciendo electrones, normalmente es con núcleos, ¿vale? Porque son procesos de muy alta energía. También se puede producir radiación gamma con la aniquilación de pares. Por ejemplo, si un electrón colisiona con su antipartícula, que es un positrón, pues emite un fotón de muy alta energía. Vale, y con esto tengo suficiente para la pregunta esta. Como os digo, la tenéis en vuestro libro y podéis desarrollarla todo lo que queráis más. Vamos al problema. Vale, en el apartado B se nos dice que el carbono 14, es decir, el carbono 614, se desintegra en nitrógeno 14. Es decir, se desintegra en nitrógeno 14. Nitrógeno, lógicamente, 7 de número atómico. Emitiendo una partícula beta, con periodos de semidesintegración de 5.736 años, y se nos dice también que la nueva actividad de la muestra es el 40% de la original, es decir, la actividad va a ser 0,40 la actividad original. La ecuación casi la tengo hecha. Aquí lo que tenemos es una emisión beta de la que hemos hablado antes. Entonces, lo que ocurre es que un neutrón de este núcleo de carbono se transforma en un protón emitiendo un electrón y un antineutrino. Es decir, la ecuación me quedaría, el núcleo tendría un protón más, pero el mismo número de nucleones, se emitiría un electrón y un antineutrino. Y esta sería la ecuación pedida, ¿de acuerdo? La ecuación de la desintegración. Vamos a calcular la edad de los tejidos. Bien, nosotros sabemos que la actividad de una muestra vendrá dada por la actividad inicial, por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Si este lo paso aquí dividiendo, tendremos que A dividido entre A sub 0 será igual a e elevado a menos lambda t. Pero A entre A sub 0, si despejo de aquí, A entre A sub 0 es 0,40. Por lo cual lo que tendré es que 0,40 será igual a e elevado a menos lambda t. Tomo logaritmo a ambos lados, logaritmo neperiano para que se me vaya la exponencial,
Entonces, logaritmo neperiano de 0,40 será igual a logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t. Fijaros que el exponente puede pasar aquí multiplicando, tendré que logaritmo neperiano de 0,40 será igual a menos lambda t por logaritmo neperiano de e, lo cual vale 1, o sea que desaparece. Despejo t y t sería igual a logaritmo neperiano de 0,40 entre menos lambda. Vamos a calcular la constante de desintegración. Es bastante sencillo porque nos da el periodo de semidesintegración. Entonces nosotros sabemos que la constante será igual a logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Logaritmo neperiano de 2 entre 5.736 años, y así tendríamos la constante radiactiva del sistema. Sustituyendo aquí, esto sería logaritmo neperiano de 0,40 entre menos lambda, copio aquello de allí, que sería logaritmo neperiano de 2, y el 5.736 que está dividiendo aquí lo puedo pasar arriba multiplicando por 5.736 años. Hago esas cuentas con la calculadora y a mí me da 7.574,6 años, que sería la edad de esa muestra biológica, de ese tejido. Y con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consiguiente todo el examen. Muchas gracias a los que me hayáis visto y nos vemos en un nuevo vídeo.